Y a ver, Chile reafirmó su respaldo a la solución de 2 estados como vía para alcanzar la paz en Medio Oriente. Hablamos del conflicto palestino-israelí. Sí, mientras tanto aumentan las presiones internacionales, como por ejemplo la de Reino Unido, para que Israel detenga su ofensiva sobre Gaza y permita el ingreso de ayuda humanitaria. Estamos con Gabriel Riveros para poder profundizar en esto. Gabriel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, en medio de una nueva sesión de alto nivel en Naciones Unidas sobre el conflicto en Medio Oriente, el canciller chileno Alberto Van Claveren reiteró el compromiso del país con la solución de 2 estados. La instancia, copresidida por Arabia Saudita y Francia, buscó reimpulsar el diálogo frente a la profunda crisis humanitaria que afecta a Gaza tras meses de bombardeos israelíes y restricciones al ingreso de suministros esenciales. La intervención de Chile no solo condenó la violencia indiscriminada, sino que emplazó directamente a respetar el derecho internacional humanitario. El canciller Alberto Van Claveren advirtió que la legítima defensa no puede traducirse en castigo colectivo ni en la negación del acceso a comida, agua o salud. El derecho internacional humanitario establece límites claros, incluso en tiempos de guerra. Ninguna legítima defensa puede justificar el castigo colectivo, la destrucción sistemática de infraestructura civil o la negación de ayuda humanitaria. Las imágenes de mujeres, niños y ancianos atrapados bajo el fuego, asesinados mientras esperaban asistencia o atacados en lugares de culto nos obligan a alzar la voz y actuar. La única vía sostenible hacia una paz justa y duradera del Medio Oriente es la solución de 2 estados. Bueno, el mensaje del gobierno se enmarca también en las nuevas presiones ejercidas por países como el Reino Unido, que anunció que reconocerá oficialmente al Estado de Palestina en septiembre si Israel no decreta un alto al fuego y no se compromete con una solución política al conflicto. La medida fue calificada como histórica y podría generar un punto de inflexión en la Asamblea General de la ONU, sumando apoyo al reconocimiento internacional de Palestina, que de hecho Francia ya anunció que sería parte de las informaciones que se darían en septiembre. Pero por su parte, Netanyahu calificó que Reino Unido está recompensando a Hamas y castigando a las víctimas israelíes. Pero, ¿qué implica realmente este reconocimiento? Si bien Palestina ya es parte de algunos organismos especializados de la ONU, no tiene calidad de Estado pleno dentro del organismo central en Nueva York. Esto principalmente porque tiene labores adjudicadas principalmente al trabajo en territorio. Así lo explicó el analista internacional de la USEN y ex embajador Samuel Fernández. También tenemos que considerar que Palestina ya hace tiempo que es miembro a plenitud en algunos organismos especializados de las Naciones Unidas. No lo es en el organismo central, no es en Nueva York, no está en la Asamblea General y no es elegible para puestos dentro del sistema de la Carta en Naciones Unidas, pero los organismos especializados del sistema sí. Bueno, mientras tanto, en el terreno la situación sigue agravándose. El Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, alertaron este martes que los indicadores sobre nutrición y alimentación en la Franja de Gaza han alcanzado niveles alarmantes, superando los umbrales de hambruna. Desde Médicos Sin Fronteras alertan que la hambruna se ha extendido por Gaza, especialmente entre niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. Las condiciones sanitarias también se han deteriorado drásticamente. Ya no quedan materiales básicos para tratar fracturas y de hecho se ha debido amputar a pacientes que con insumos mínimos podrían haberse salvado. Así lo declaró el coordinador de Médicos Sin Frontera en Gaza, Alexandre Marcou, en conversación con ADN Hoy. Tenemos miles de ejemplos así de alternativas médicas que tenemos que encontrar. Hoy en día no nos quedan fijadores externos, que son un material médico para poder reparar fracturas abiertas. ¿Qué significa? Pues que tenemos que amputar ciertas personas que podríamos haber reparado si tuviésemos acceso a esas, como brochas de metales que sujetan el hueso. Pues esto es todos los días conversación con el equipo médico, con el equipo logístico y cada día decir qué hacemos hoy, cómo hacemos, a quién tratamos, a quién no tratamos. El dilema ético es extremadamente difícil para nuestros compañeros médicos. Mientras crece la presión sobre Israel, incluso desde Europa, los intentos de sanciones simbólicas siguen sin éxito. La primera votación en la Unión Europea para suspender parcialmente su cooperación científica con Israel fracasó por falta de consenso. El voto de Alemania y su influencia en otros países fue clave para bloquear esta medida. Una muestra de que, por ahora, la diplomacia sigue enfrentando sus propios límites frente a este trágico conflicto.
Ya, vamos a ver si toda esta presión internacional sirve para que haya un alto al fuego y para que, ojalá, y eso sería mejor todavía, se pudiera poner fin a este conflicto. Todavía no se ve que eso pudiera pasar. No sé si en el fondo el presionar por la existencia o el reconocimiento de dos estados desde cualquier lugar le hace tanto sentido o presiona tanto a Israel, pero sí desde los países de Europa, porque en el fondo en Europa es donde menos se ha apoyado esa idea. Hay como casi 140 países, entiendo, que ya han reconocido la existencia de un Estado palestino y que promueven esa fórmula. Pero aquí la novedad también sería que desde Europa empiece a haber más presión para Israel y que eso entonces significara que llegáramos a este alto el fuego en esto que está siendo realmente una masacre en Gaza. Es bien alarmante lo que reportan las mismas ONGs israelíes, dando cuenta de que aquí se está cometiendo básicamente un genocidio, además de muchos otros organismos internacionales que también lo constatan. No sé. Lo que está ocurriendo en Gaza nos recuerda la barbarie más pura. Yo empezaba mi carrera de periodista internacional cuando en la ex Yugoslavia se cometieron este tipo de cosas y motivaron una intervención internacional en regla con la OTAN de por medio. Acá hemos visto cosas de esa misma magnitud y el mundo no hace nada. Estados Unidos porque tiene a su principal aliado en la zona, a Israel, y porque además Donald Trump tiene un aliado fundamental en su política interna y externa. Alemania tiene su propio trauma histórico con el mundo judío, entonces no puede apoyar a los palestinos aunque los estén masacrando, porque esto es un genocidio. Están matando gente por ser palestino a esta altura del partido. Inglaterra ha sido tradicional aliado, sobre todo en el intercambio de inteligencia en la zona, y teniendo en cuenta cómo Inglaterra y las empresas anglosajonas explotan el petróleo en Arabia Saudita y en otros países. Israel les provee inteligencia fundamental. Francia es el primero que está sacando las patas del plato. España ya lo había hecho y Bélgica también. Pero el Noruega también. Noruega. Pero cuando tú hablas de 60.000 muertos, de hambruna, de dispararle a gente que está esperando comida, de distribuir raciones de alimentos que son insuficientes y aunque lo fueran necesitan agua y combustible que tampoco hay en Gaza, estamos hablando de una política criminal de, quiero decirlo con todas sus letras, de Benjamín Netanyahu. No confundamos la crítica a lo que hace un gobierno de un país con la crítica a un pueblo. Por eso hoy día todo el mundo saca la carta del antisemitismo. Criticar a Israel es una cosa, criticar al pueblo judío es otra cosa y hablar del gobierno de Benjamín Netanyahu es otra cosa. Tal como están puestas las cosas, y esto no es una interpretación, está acusado de crímenes de guerra en el Tribunal Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia. Debió haber sido detenido en Hungría y no lo fue. Está acusado de crímenes de guerra. Todo lo demás, la carta del antisemitismo, es bla bla. Lo que ocurre es que hay que ver por qué van a reconocer a Palestina si es que no deja entrar la comida y la ayuda. La cosa es, ¿Palestina se merece el reconocimiento internacional después de esto, sí o no? Porque esta carta, tal vez sí, tal vez no, es muy gatopardista. Es cambiar algo para que todo hagamos igual. Claro, se habla mucho también de los cuestionamientos hacia el reconocimiento de un Estado, particularmente porque dentro de Palestina, al interior de Palestina, no hay un control totalmente del territorio, claro, ¿no? El Hamas, el terrorismo también está instalado ahí de por medio y eso también genera cuestionamientos. Ahora todos los ojos van a quedar puestos en septiembre, principalmente por esta nueva sesión de la ONU, donde se espera que Francia ya anuncie y declare como Estado a Palestina, lo reconozca como un Estado, se sumaría Reino Unido, pero también por otro lado las cifras de hambruna dicen que en septiembre no podrían llegar gran parte de la población de Palestina. Hasta ahora 1 de cada 3 personas pasa días completos sin comer, en Gaza, perdón. Completamente días completos sin comer. Entonces estamos hablando de un nivel crítico que en septiembre ya llegaría a ser que ya no tendría un retorno en ese sentido de la cantidad de muertes que podría generar especialmente niños y mujeres embarazadas. Brutal. Gabriel Riveros, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Buenas tardes.